Este video está diseñado para explicarle a las personas de forma muy sencilla y sobre todo muy concreta cómo funciona el metabolismo de la glucosa y por qué se puede producir la diabetes en las personas. La glucosa, que es el sustrato más importante que tenemos en términos de energía, depende fundamentalmente en sus concentraciones y en su equilibrio a nivel intracelular y extracelular de tres factores principalmente. El primero, el aporte; el segundo, el consumo; y el tercero, las reservas. Cuando hablamos del aporte estamos hablando de la alimentación. Estamos hablando de que esa alimentación y ese catabolismo son los que permiten regular los niveles de glucosa a nivel intra y extracelular. Es decir, cada vez que nosotros nos alimentamos le estamos aportando glucosa a nuestro cuerpo en mayor o menor medida. El consumo y las reservas van a depender fundamentalmente o están controlados por la entrada de la glucosa a la célula. Es decir, el ingreso de la glucosa a la célula es el que permite regular tanto el consumo como la reserva, principalmente a nivel de dos tipos de células: la célula de los músculos y la célula grasa o adipocito. El transportador de glucosa, que es esa estructura de la célula que permite que entre la glucosa a la célula, que se llama GLUT4, va a tener una sensibilidad, y dependiendo de esta sensibilidad, así va a ser también la capacidad que tenga de introducir glucosa a la célula. Siempre esta sensibilidad va a depender de varios cofactores, dentro de los cuales están minerales como el magnesio, como el manganeso, como el vanadio, como el cromo y otros factores que son importantísimos y se los aportamos nosotros en la nutrición. La insulina se eleva con el estímulo de la glucosa. O sea, cuando nosotros le aportamos glucosa a nuestro organismo, es decir, nos alimentamos, el páncreas recibe una orden y es la de secretar insulina para que se dé ese mecanismo a través del cual la glucosa entra a la célula gracias a la apertura de ese transportador GLUT4. Entendiendo eso, hay una cascada de disfunciones que llevan a que el paciente baje por una espiral que lo va llevando a desarrollar una diabetes por cuenta de estas disfunciones, de manera que son las siguientes: malos hábitos de alimentación, deficiencias nutricionales, consumo excesivo de carbohidratos refinados, sobrecarga glucémica, sedentarismo, estrés crónico, hipercortisolemia, insomnio, predisposición genética, uso de fármacos y otras drogas y o tabaquismo. Segundo, alteración de la composición corporal, adiposidad abdominal, y todo esto se manifiesta con un aumento del perímetro abdominal y del índice de cintura-cadera. Obviamente aquí miramos los valores que indican esa alteración de esa composición corporal, donde vamos a encontrar un perímetro abdominal en hombres superior a 90 centímetros, en mujeres superior a 80 centímetros. El índice cintura-cadera en hombres mayor a 0.9, en mujeres mayor a 0.3. Tercero, la inflamación, sobre todo la inflamación crónica de bajo grado. Cuarto, las alteraciones del receptor insulínico que, por causa de la inflamación, por deficiencias de cofactores y de disminución de la fluidez membranaria, es decir, la deficiencia de EPA y de DHA. La resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia basal, es decir, cuando se encuentra por encima de 5 miliunidades por litro. La inhibición
del transporte mitocondrial de ácidos grasos, es decir, la hipertrigliceridemia, la intolerancia a la glucosa en ayunas alterada, es decir, más de 100 miligramos por decilitro, menos de 126, y todos estos factores van a llevar finalmente a la aparición de la diabetes tipo 2 o incluso de la diabetes insulino requiriente. Aquí te voy a explicar detalladamente el paso a paso de cómo se da, primero, la disfunción de nutrientes y la escasez de los mismos que va llevando a un proceso inflamatorio que bloquea la función del GLUT4, que es el transportador de glucosa que mete la glucosa a la célula por causa de esa inflamación, y cómo se puede ir corrigiendo de manera que sí podemos demostrar que la glucosa se puede regular, pero sobre todo que se puede revertir, ya sea la resistencia a la insulina por parte de estos receptores o incluso la diabetes. Miremos el siguiente paso a paso. Primero, hay un equilibrio fisiológico donde la sensibilidad del receptor insulínico a la insulina es excelente. Recordemos que el páncreas produce la insulina gracias al estímulo de la glucosa en sangre. Por tanto, en presencia de minerales como el vanadio, como el zinc, como el cromo, el páncreas produce la insulina, llega a la sangre y esa producción de insulina es completamente normal y la glicemia también. Por lo tanto, el receptor llega a la célula, automáticamente permite la apertura del GLUT4 y de esta manera se va a ingresar la glucosa a la célula de forma que va a utilizarse de manera adecuada. Pero en un segundo paso, la sensibilidad a la insulina va a estar reducida por falta de estos nutrientes que son importantísimos, por falta de ejercicio, y el páncreas reacciona obviamente segregando la insulina para poder compensar de esta manera y la glicemia va a ser menos estable. Llega la glucosa a la célula de forma muy escasa por cuenta de que hay una reducción en esa sensibilidad y el GLUT4 se abre cada vez menos en ausencia de nutrientes y ejercicios, es decir, hay un desequilibrio. En un tercer paso ya aparece una inflamación que lo que logra es dañar el receptor insulínico y va a haber resistencia a la insulina. El páncreas tiene que producir más insulina en respuesta, por lo tanto, al llegar la insulina al receptor en presencia de una inflamación, ese GLUT4 disfunciona, por lo tanto no logra hacer una apertura adecuada e ingresa menos glucosa a la célula. La glicemia va a encontrarse elevada en la sangre. En un cuarto paso o etapa donde hay una inflamación y hay un sistema inmune que ha dañado el páncreas, esa inflamación lo va destruyendo, lo que resulta claramente en una baja producción de insulina porque compensa inicialmente tratando de lograr que se regule la glucosa y de esta manera llega la insulina, pero el receptor no responde. En presencia nuevamente de los minerales como vanadio, zinc, cromo y ejercicio, esa alimentación saludable y esa actividad física bajan la inflamación, de manera que las reacciones inmunológicas y la glicemia empiezan a regular y por supuesto empieza a abrir nuevamente el GLUT4 para que ingrese la glucosa. De manera que en una sexta etapa de alimentación saludable y actividad física van a mejorar receptores de la insulina, el páncreas la va a producir, el receptor y el transportador GLUT4 permiten entrada un poco más de glucosa a la célula y en una séptima etapa, alimentándose de manera saludable con vanadio, zinc, cromo, ejercicio y todo lo que se necesita, van a optimizar receptores de insulina, función pancreática y niveles de glicemia, de manera que la insulina llega a la sangre, automáticamente el receptor tiene contacto y el GLUT4
se abre mucho más y permite la entrada de glucosa, de manera que en una octava etapa, con alimentación saludable, actividad física, se logra un equilibrio funcional de insulina, un equilibrio inflamatorio, inmunológico, hormonal, digestivo, glicémico y energético, de forma que el páncreas va a segregar la insulina de manera adecuada, más entrada por parte de la glucosa. En esta tabla que vemos acá, vamos a encontrar cómo esos agentes fisiológicos, nutrientes y otras sustancias cumplen funciones importantísimas para poder revertir la diabetes y revertir la resistencia a la insulina. Vemos cómo para regular la secreción de glucagón se utiliza la biotina, al igual que para apoyar la síntesis de insulina junto al manganeso, pero para regular la gluconeogénesis, el vanadio, el extracto de canela, para aumentar la sensibilidad del receptor insulínico, el cromo, el manganeso, la vitamina D, la biotina, el extracto de canela, y les voy a ir mostrando los estudios para que puedan revisar dónde encontramos esta información. Por ejemplo, para imitar la insulina, el manganeso, el vanadio, el extracto de canela, y en esta tabla de manera general, incluyendo la vitamina D, pueden tomarle un pantallazo y pueden mirar este listado de los estudios en los cuales la información sobre el tema demuestra de manera importante cómo sí se puede hacer. Es entonces cómo así podemos demostrar con información muy sencilla y con estudios que evidentemente cómo se produce por un lado fisiopatológicamente la resistencia a la insulina y la diabetes, pero también cómo sí se puede demostrar que se puede controlar, incluso revertir esta patología.